Hola jóvenes, soy Eleazar Sánchez, el encargado del curso de filosofía, y para esta semana 15 tenemos el tema de la filosofía política. A ver, he estado cotejando el material de este ciclo 2019-2, que es el ciclo ordinario virtual, con la separata del ciclo 2019-1, y he visto algunas ligeras diferencias, pero diferencias además que, como son conceptuales, no les podrían venir en un examen de admisión o en las preguntas de la pre, porque las preguntas no son teóricas, son preguntas más o menos de caso. Por ejemplo, una pregunta nada más, la misma definición. Si ustedes van a la separata del ciclo 2019-1, van a ver que la filosofía estudia los conceptos que utilizamos para organizar la sociedad, como libertad, Estado, tolerancia. Eso se sigue manteniendo en esta separata, porque se siguen evaluando los mismos conceptos, no se ha agregado ni quitado ninguno, pero lo dicen de otra manera. Por ejemplo, acá tengo la separata virtual de este ciclo, que dice: disciplina filosófica que estudia de manera racional, sistemática y crítica fenómenos políticos y conceptos tales como las formas del gobierno, el Estado, las leyes, la ciudadanía, la libertad, la igualdad y la justicia. Sobre esta base, la filosofía política busca establecer cómo deben organizarse socialmente los seres humanos. O sea, lo han redactado de otra forma, han ampliado algunas cosas, que siempre es saludable porque las separatas son perfectibles, se van mejorando en el tiempo. Así que les doy esta salvedad para que digan: profesor, antes definían el poder desde Weber, ahora veo desde Maquiavelo. Bueno, no es que se ha quitado la de Weber, se ha agregado la de Maquiavelo. Entonces, eso lo voy a ir mencionando cuando resolvamos las preguntas. Entonces, con esta salvedad, vean el video de teoría y vamos a ampliar los puntos, que no son muchos, que en esa separata han agregado. De nuevo, no nuevos temas, sino el Estado, no solamente desde Weber, también desde Maquiavelo. Han agregado ciertas perspectivas, podríamos decir. Vayamos a la pregunta número 1. La pregunta número 1 dice lo siguiente: el presidente del Perú, al amparo de la Constitución, disolvió el Congreso de la República el día lunes 30 de septiembre del 2019 y posteriormente convocó a elecciones legislativas para el 26 de enero del 2020. Desde un punto de vista filosófico-político, esas acciones pudieron ser realizadas por el presidente debido a que, recordemos que el presidente tiene que ver sin lugar a dudas con el Estado. ¿Qué es el Estado y cómo define el Estado su boletín? Conjunto de instituciones que posee la autoridad, el poder podríamos decir, para establecer las normas que rigen la sociedad. O sea, el presidente podría regular y subir el impuesto selectivo al consumo del cigarro. Podría prohibir la comida chatarra lo tiene que discutir, es verdad, con el Congreso y todo, pero a lo que voy es que puede establecer esas reglas. Por eso, jóvenes, toda persona que quiere cambiar el mundo intenta o tenta postular un cargo político. Porque, por ejemplo, yo soy vegetariano, creo que está mal comer carne de animal por la manera que son tratados, los pollos, he visto documentales, muy bien. Si yo me quedo simplemente a mi hija decirle que no coma, a mi familia decirle que no coma, eso no va a tener ningún impacto porque toda la sociedad va a seguir comiendo. Pero si yo quiero hacer un cambio político, postulo al Congreso y presento un proyecto de ley. Y en ese proyecto de ley les hago tomar conciencia a todos ustedes de lo que pasan los pobres animales. Si nos damos cuenta, todo pasa por la política. Por eso no es casualidad que Lenin decía: salvo el poder, todo es ilusión. O sea, uno que quiere cambiar el mundo debe obtener el poder, ¿no? Muy bien, este es el primer punto, ¿no? Tiene que ver el Estado, el presidente Vizcarra, con el famoso poder político, ¿no? Entonces, ¿qué es el poder político, no? Podríamos decir que es la facultad que tienen las autoridades para llevar a cabo ciertas transformaciones. Es más, algunos creen, y es otra definición de filosofía política, nosotros acá le ponemos algunas definiciones, que la filosofía política es esencialmente la reflexión sobre los límites y el alcance de poder. O sea, el concepto clave de la filosofía política es el poder, ¿no? Ahora, leyendo esta pregunta, algunos podrían tentar que la clave A es la clave correcta, porque tiene el apoyo de la población. Para eso tendríamos que entender un poco la historia del liberalismo. John Locke, en el segundo tratado del gobierno civil, dice que
Antes del liberalismo se creía que el poder provenía de los reyes, ¿no? Incluso el primer rey ajusticiado en Inglaterra, cuando el parlamento lo juzgó, él dijo, ese parlamento no tiene poder para que me juzgue a mí, que soy un enviado de Dios. O sea, los reyes apelaban a sustentar su poder en el poder divino. Eso cambia en Inglaterra y en Francia, porque ahora la fuente del poder es el pueblo, lo que se llama soberanía popular. Alguien podría pensar que la clave es la A en ese sentido, pero a ver, no nos apresuremos. Nunca hagan eso, jóvenes. No lean una pregunta, la alternativa les parece, sino vean si hay una mejor clave, porque eso puede ocurrir. Recuerden, yo les he dicho más de una vez, que las preguntas tienen distractores, ¿no? Lean todas las claves y vean cuál es la más precisa, porque hay, digamos, claves que podrían ser, pero si ven una que es mucho más precisa, marquen esa. Entonces vamos a seguir ese consejo. Continuemos. B. Busca la justicia social. Eso es verdad, pero no se deduce del texto. C. Lucha contra la corrupción. Eso es verdad, pero ¿qué tiene que ver? Profesor, pero él disolvió el Congreso por la corrupción. Está bien, pero ustedes están sobreinterpretando, porque eso no está en las 3 líneas que estamos leyendo. Porque posee el poder político en efecto, es decir, tiene la facultad para llevar a cabo ciertas transformaciones. Esta es mucho más pertinente que la clave A. La clave A podríamos decir es el distractor, ¿no? Muy bien, entonces la alternativa es la clave D. Pregunta número 2. La filosofía política se encarga fundamentalmente de establecer cuáles son las leyes, instituciones y principios políticos más convenientes para organizar la sociedad, ¿no? ¿Cuáles son las leyes, principios políticos más convenientes? O sea, que deberían, podríamos decir. De ello se puede deducir que esta disciplina posee un carácter, o sea, la filosofía política, jóvenes, nos dice cómo debería darse la política. Esto, en jerga ya filosófica, quiere decir que es normativa. Por ejemplo, ¿qué te diría un filósofo político? ¿Quieres transformar la sociedad? ¿Quieres ayudar a tu país? Postula un puesto político. Porque el que postula el puesto político en principio debería anteponer el bien común al bien individual. Eso es lo que debería ser. Pero Maquiavelo decía que ese era un error de la filosofía política, centrarnos en el cómo debería ser. Eso es lo que se llama realismo político. Para Maquiavelo hay que ver cómo son los políticos. ¿Ustedes creen que Alberto Fujimori antepuso los intereses del Perú a sus intereses personales y familiares? Aparentemente no. Lo muestran los casos de corrupción. Entonces, eso es lo que diría un científico de la política. Porque la ciencia política, ¿no?, nos dice cómo es la política. O sea, ellos describen y explican la corrupción, podríamos decir. El otro, ¿no?, es, digamos, acá está la ciencia. O sea, mientras el que estudia ciencia política dice, mira, de todos los presidentes, tantos han cometido corrupción, este hizo llanta, esto. En cambio, el filósofo político te diría, están mal esos actos, porque no debieron actuar de esa manera, porque en principio quien postula un cargo es quien quiere ayudar a su país. O sea, si se dan cuenta, son 2 enfoques distintos. El realista, podríamos decir, el que estudia ciencia política, y el que a partir de ciertos ideales dice, esto está mal, porque debería comportarse de otra manera. Muy bien, entonces, de ello se puede decir que esta disciplina, o sea, la filosofía política, posee un carácter normativo, mientras que la ciencia política, que es una ciencia, descriptiva, describe. La clave entonces es la B. 3. Para Javier, los ciudadanos no solamente deben dedicarse a sus asuntos particulares, sino que también deben preocuparse por ejercer su influencia con vistas a cambiar la situación del país. Entre otras cosas, él considera sumamente relevante que la ciudadanía asuma como una gran responsabilidad la elección de las distintas autoridades públicas. A ver, hay una concepción moderna de ciudadanía que le instaura John Locke, que tiene 2 conceptos claves. Representación, o sea, yo elijo a mis congresistas, y segundo es la participación, porque a través de ellos puedo participar en el poder. Aristóteles, jóvenes, en la política, cuando habla de cómo debe ser una ciudad para que se aplique bien la democracia,
dice que una ciudad no debe tener más de 10.000 habitantes. La pregunta es ¿por qué? Porque si hay más de 10.000 habitantes, ¿cómo juntas a todos en el ágora para intercambiar opiniones sobre asuntos que nos conciernen a todos? Por ejemplo, queremos hablar sobre el aborto los peruanos. ¿En qué estadio podríamos reunir a los 30 millones de peruanos? Difícil, no podríamos hacerlo. Entonces, como las ciudades modernas son ciudades, digamos, que tienen mucha población, ya se ve que no todos van a poder participar del poder, ¿no? O sea, todos pueden participar del poder, pero no todos no pueden ir a hablar sobre su posición personal. Entonces, en ese sentido se da el concepto de representación, ¿no? El presidente quiere escuchar al pueblo. Entonces, ¿el pueblo qué hace? Elige a sus congresistas. Entonces, yo elijo un congresista que más o menos represente mi postura. Y ese es un tema también importante que no está trabajado en la Separata y podríamos dar un comentario a este respecto. Por ejemplo, jóvenes, yo fui a un colegio y me dieron educación en mi lengua materna, castellano hablante. Pero hay muchos ashánica, huitotos, aguajún, aymara, quechuas que van al colegio y no es que le enseñen castellano, les dan la educación en castellano. Ellos hablan quechua, su lengua materna. No entienden nada de lo que dice el profesor, dejan el colegio. Lo que dice John Locke es que esa minoría cultural quechohablante tendría que tener un representante en el Congreso para que nos dé a conocer sus problemas. Yo no he vivido esos problemas. En el Congreso debería haber también una persona de una minoría sexual, por supuesto, porque ellos pasan cosas que yo como heterosexual no he pasado. La primera vez que le presenté, digamos, la primera pareja que tuve a mi papá, le dije, tenía 19 años, papá, te presento a mi chica. No tuve ningún problema, porque era una chica. Pero, a ver, si hubiera sido homosexual, ellos pasan otras cosas, en las universidades, en el trabajo. Entonces, yo no voy a poder hablar por él, porque yo no he vivido lo que él ha vivido. Entonces, debemos tener una lesbiana, debemos tener un homosexual, debemos tener una chánica, un huitoto, porque ellos también forman parte del Perú. O sea, ellos deben estar representados por sus mismos, digamos, personas cercanas a su cultura o de la misma cultura, ¿no? Ese es el concepto de representación. Eso también ocurre en San Marcos, jóvenes. Cuando ustedes ingresen, el rector no va a escuchar a los 30.000 alumnos de San Marcos. El rector dice ya, voten por su representante estudiantil de la Facultad de Letras. Votamos por uno, entonces él va a la asamblea. A ver, yo creo que debe mejorar los baños, la biblioteca. Luego, en el consejo de facultad, en la reunión con el rector, él le va a transmitir lo que yo digo. El concepto de representación. Claro, eso es problemático porque muchas veces la ciudadanía no se siente identificada en los congresistas, en los políticos. La pregunta es, entonces, ¿para qué votan por ellos? Y acá viene otro problema clásico también. Lo que pasa es que ellos me prometieron ciertas cosas. Bueno, esos son problemas de las democracias como nosotros una democracia representativa. Bien, pero el segundo concepto es el de la participación. Porque claro, yo quiero participar en el poder. Estoy a favor de la ley de unión civil, que dos personas del mismo sexo se casen. Entonces voto por el congresista Belaunde, porque yo sé que él está defendiendo. Yo me siento identificado en él y siento que él, a través de él, participa, o yo participo del poder. Entonces estos dos conceptos son claves y son, como los he dicho, fundamentales para John Locke. Es una manera de entender la ciudadanía. 4. La Constitución Política del Perú no prohíbe el matrimonio igualitario, homosexual, pues en su artículo 2 se manifiesta que todas las personas tienen derecho a igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de su origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Sin embargo, el Código Civil establece en su artículo 234 que el matrimonio es la unión voluntaria concertada por un varón y una mujer. Son no dos mujeres, no dos varones. Legalmente aptos para ella y formalizada con sujeción a las disposiciones de este código, a fin de hacer una vida común. Esta discrepancia entre la Constitución y el Código Civil podría llevar a Charles Taylor a suponer que en el Perú, claro, la Constitución no la prohíbe, pero el Código Civil dice que se pueden casar dos personas de sexos distintos, varón y una mujer. ¿Qué diría Taylor frente a este escenario? Recuerden que Taylor considera que nuestra identidad necesita del reconocimiento social.
¿Por qué? Porque lo que yo creo de mí mismo depende de lo que mis otros significantes, mi familia y luego la sociedad me ha proyectado. En ese sentido, Taylor dice que hay dos maneras de que termine esta relación. Si mi sociedad me da un reconocimiento positivo, eres un buen padre, yo tengo una identidad positiva. Pero si la sociedad me da un reconocimiento negativo, eres un mal padre, tengo una identidad negativa. Ahora, ¿cuál es el problema, jóvenes, por ejemplo, con ciertas minorías culturales, con las mujeres, por ejemplo? ¿Qué identidad recibe una mujer, dice Charles Taylor, primero, en la esfera íntima, o sea, en la familia? Tiene un padre machista. Ella y su hermano han ingresado a la universidad. Ella tiene 18 años y su hermano tiene 15 años. Y su hermano está jugando PlayStation, es un domingo, y ella el lunes tiene examen de filosofía. Entonces ella le dice a su papá, papá, mañana tengo examen. ¿Puede mi hermano por el día de hoy lavar los platos? Y su papá dice, no, tú tienes que lavar los platos porque tú te vas a casar, tú vas a atender esto. Ya está recibiendo el machismo. Ve las propagandas publicitarias y ve que las mujeres siempre salen con poca ropa, cosificación sexual de las mujeres. Esa chica ingresa a la universidad a estudiar filosofía y casi todos sus profesores, salvo una profesora, ¿no? O dos creo, son mujeres. ¿Qué imagen está recibiendo esa chica que viene a estudiar filosofía a San Marcos y encuentra puros profesores y lee puros filósofos? Platón, Aristóteles, ¿qué filósofa lee? ¿Qué imagen está recibiendo de sí mismo, dice Taylor? Una imagen de inferioridad. Sutilmente la academia le está diciendo, tú no eres para esto, los grandes filósofos son varones. Claro, no nos damos cuenta, pero la sociedad nos está proyectando muchos estereotipos, ¿no? Cuando una vez escuché en una conferencia, ¿no?, a un antropólogo afrodescendiente, ¿no?, le preguntaron, ¿tú no bailas negroide? O sea, uno ve a un afrodescendiente y piensa que está bailando, no se imagina a alguien intelectual. Y el racismo, lamentablemente, jóvenes, que es una forma de falso reconocimiento, sigue dándose en nuestra sociedad. Habrán conocido este impasse, porque salió en todos los medios televisivos, entre Bryce y Arbizu, ¿no? Está debatiendo con él y le da un jabón, neco. ¿Qué le quiso decir? Racismo, falso reconocimiento. ¿Qué imagen recibe un afrodescendiente de la sociedad blanca? Una mujer de una sociedad patriarcal. Los homosexuales de una sociedad que normaliza el amor heterosexual. Entonces, jóvenes, si se dan cuenta, es una imagen negativa. Muy bien. Esta discrepancia entre la Constitución y el Código Civil podría llevar a Charles Taylor. Es más, claro, una persona de una minoría sexual podría decir, se podría sentir mal por amar a una persona del mismo sexo, porque no se va a poder casar. La sociedad no ve como normal eso. ¿Qué imagen recibe? En realidad es un problema muy duro, ¿no? Sino que, lamentablemente, jóvenes, nosotros no pensamos en lo que no nos afecta. Y como muchos somos heterosexuales y no nos afecta, lo vemos como eso, ¿no? Habría que preguntarle a uno de ellos, ¿no? Entonces, cuando uno conversa con ellos, ve todo el padecimiento, ¿no? Muy bien, esta discrepancia entre la Constitución y el Código Civil podría llevar a Charles Taylor a suponer que en el Perú hay personas que tienen o que no tienen una identidad lograda. En efecto, ¿cómo van a tener una identidad lograda si no tienen un reconocimiento social? Si la sociedad no reconoce su forma de vida validando el matrimonio. ¿No es posible el reconocimiento de ninguna minoría? Sí es posible, pero habría que cambiar la Constitución, por ejemplo, ¿no? La identidad de las minorías, o bueno, el Código Civil, mejor dicho, ¿no? C. La identidad de las minorías no supone un problema, desde luego, supone un problema, porque se enfrentan a una ideología dominante. La forma de vida y el género no forman una identidad, por supuesto. La forma de vida y el género configuran nuestra identidad. No es lo mismo ser varón que ser mujer. Eso va a tener influencia en la imagen que tenemos de nosotros mismos, dice Charles Taylor. La clave es la A.